Adelante, mi querísima Martita. Buenos días, compañero y maestro. Pues yo escogí como tema el país de Francia y sus datos para un éxito global. Correcto. La información general sería en Francia o República Francesa. Es un país ubicado en Europa Occidental. Es soberano y miembro de la Unión Europea. Este tiene una superficie total entre islas y territorio continental de 643.801 kilómetros cuadrados. Su capital es París, una de las ciudades más turísticas del mundo, atravesada por el río Sena o Sina o Seine. Francia es un país con mayor extensión en Europa Occidental. Correcto. Francia es el principal productor agrícola en Europa, es el sexto a nivel mundial y el segundo mayor exportador de productos agrícolas. Los principales productos primarios que produce son el trigo, la papa, el tabaco, lácteos derivados del origen animal, carne de cerdo, aves de corral, melocotón, manzanas, peras, uvas y melones. También la vinicultura es uno de sus sectores más importantes de la agricultura francesa, siendo el segundo productor a nivel mundial después de Italia. Okay. Francia es considerado un país de primer mundo por su nivel de vida. Es la séptima economía mundial en términos nominales y según estudios, en este año podría ser la quinta. A nivel europeo se coloca por detrás de Alemania, con un PIB en dólares superior al del Reino Unido. La economía francesa cuenta con una gran base en empresas privadas. Para la intervención estatal en las grandes compañías es superior a la de otras economías de su tamaño. Sectores claves para Francia son grandes inversores en infraestructura como el eléctrico, telecomunicaciones o el sector aeronáutico. Okay. Francia tiene una forma de gobierno que se denomina como república semipresidencial. En este país está bajo el mando de un presidente. Este es elegido por sufragio universal por un mandato de 5 años. El presidente, quien se designa a miembros del gobierno, además cuenta con un parlamento formado por diputados, senadores y senadores, junto con el presidente y el poder ejecutivo. Correcto. Francia permite la libertad religiosa y se considera como un estado laico. Un 51% de su población profesa la religión católica, un 31% son ateos y 6% son musulmanes, y solo 1,5% son judíos. Ya. Su población total se acerca a los 64,3 millones de habitantes distribuidos, así en su totalidad en el continente europeo, y una minoría, son 2,1 millones más o menos, habita el territorio de ultramar. La población de Francia se encuentra concentrada principalmente en París, donde vive el 75% total de los parisinos. Otros puntos de Francia con gran población son las ciudades de Marsella y Lyon. La población en Francia procede en su mayoría de pueblos celtas, aunque desde el siglo XIX han recibido gran cantidad de inmigrantes procedentes de Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Polonia y Grecia, entre otros países. Uno de cada 4 habitantes es extranjero. El idioma oficial pues es el francés y esta lengua proviene del latín junto con el español y el italiano. Correcto. En Francia, desde mediados del siglo XIX, se posee un sistema de educación que recibió el nombre de Escuela Republicana Francesa, laica y pública, de carácter obligatorio para todos los niños de entre 6 y 16 años. Aquí hay 83 universidades públicas y la mayor parte de
La ganancia de los impuestos es para sector de educación. Esto beneficia a todos y también a los extranjeros. Por eso hay muchos extranjeros estudiando en las universidades públicas de Francia. Y ahí le cambio, ¿verdad? Sí. En lo que se refiere a la arquitectura, los celtas dejaron su huella también en la erección de grandes monolitos o megalitos, y la presencia griega del siglo VI a.C. se recuerda. Hoy en la herencia clásica de Masalia o Marsella, el estilo romano tiene ejemplos como el Maison Carré, templo romano edificado en 138 y 161 a.C., o en el Pont du Grand, construido en los años 40 y 60 después de Cristo, en Nimes y declarado Patrimonio Universal desde 1985. Correcto. Su gastronomía, esta se caracteriza por su variedad, fruto de una diversidad regional, tanto cultural como de materias primas, así como también por su refinamiento. La cocina francesa está considerada como referente mundial. Su influencia se deja sentir principalmente en las cocinas del mundo occidental, que han ido incorporando a sus bases conocimientos técnicos. Uno de sus platillos más emblemáticos es el escargot, y son caracoles hervidos con ajo y albahaca, creo, si recuerdo bien. Bueno, y qué hablar de su repostería, ¿no? Sí, La repostería francesa. En aeropuertos, Francia cuenta con más de 60 puertos que se dedican al comercio. El más importante es el puerto de Marsella. Este puerto lidera la clasificación con un total de 1.315.000 pasajeros recibidos durante el año pasado. El puerto de Marsella es seguido a la distancia con el número 2 del listado. El puerto de Nouméa, en Nueva Caledonia, que recibió en 2014 un total de 351.400 cruceristas en sus instalaciones portuarias. Wow. Estos 60 puertos son exclusivamente para comercio y para viajes internacionales. Claro. Los que son turísticos son unos 36, si no mal recuerdo, pero tienen diferentes puertos para diferentes actividades. Por ejemplo, pesquero o el turismo y los petroleros. Claro, claro. Wow. Ay, perdón. En Europa Occidental, Francia abarca ciudades medievales, villas alpinas y playas mediterráneas. París, su capital, es famosa por sus firmas de alta costura, los museos de arte clásico como el Louvre y monumentos como la Torre Eiffel. El país también es muy reconocido por sus vinos y su gastronomía sofisticada, los dibujos de la antigua cueva de las Cooks, el Teatro Romano de Lyon y el imponente Palacio de Versalles dan fe de su rica historia. Francia tiene muchos aeropuertos, pero los más importantes son 5. El primero es el Paris-Charles de Gaulle, el segundo es Paris-Only Airport, el tercero es Niza Airport, el cuarto es Lyon-Saint-Exupéry Airport y el quinto es Marsella Airport. El primero es el Paris-Charles de Gaulle Airport, y este es el segundo aeropuerto más concurrido en Europa en base al número de pasajeros. Es el aeropuerto principal de la compañía aérea Air France, además de que es una base importante para el EasyJet. El aeropuerto tiene 4 pistas de aterrizaje y 3 terminales. En 2024 se abrirá la Terminal 4 al norte de la Terminal 2. Para entonces, el servicio de tren CDG Express entre el aeropuerto y la ciudad ya estará operativo.
justo a tiempo para las Olimpiadas de Verano del 2024. En esto no se tomó en cuenta la pandemia que ahorita estamos viviendo, Claro. y que tal vez se retrasaría. Sí, ahorita todos estos planes previos, pues ahorita se tienen que ir ajustando. Sí. Francia exporta principalmente aviones, helicópteros y naves espaciales, así como medicamentos, coches y piezas de repuesto. Lo que más importan son coches y petróleo. Mm. Francia es el país que más premios Nobel de literatura ha conseguido, con un total de 14 hasta la fecha. Igualmente, Francia tiene la conexión de ferrocarril más larga de toda Europa, que son 29.000 kilómetros. Claro. Clásica escena, ¿no? De película francesa y el tren, ¿no? Los actores y cómo se mueven ahí en las ciudades con trenes, que es algo padrísimo. Sí, sí. Y sobre arquitectura, en la plaza de la Catedral de Notre Dame de París se localiza una placa en la que se indica los kilómetros cero de las carreteras de Francia. Notre Dame es un icono de la arquitectura gótica que inició aquí en Francia. Y siguiendo con Notre Dame, muchas de las leyendas de la catedral giran en torno a sus gárgolas. Una de las más llamativas es la que tiene que ver con la muerte de Juana de Arco. Se dice que cuando la heroína fue quemada, las gárgolas despertaron y sobrevolaron París para vengar su muerte. Al día siguiente, las calles estaban llenas de los cadáveres de aquellas personas que habían presenciado la muerte de Juana y no la ayudaron. Órale. En sí, estas gárgolas tienen muchas, o sea, son famosísimas y tienen muchas leyendas y son un atractivo turístico muy grande. Claro. Y ya ves el accidente, ¿no? En la Catedral de Notre Dame. Y ahorita pues están en remodelación. Exacto. Y quién Fue sabe una cuánto. pérdida. Sí, impresionante, ¿no? Para patrimonio, además, pues pueden hacer réplica ya de muchas cosas, pero pues cuánto se perdió con el original. Pero bueno. En deportes, lo más destacado es el Tour de Francia, que es una competición de ciclismo más reconocida en el tema deportivo de este país. Existe desde más de hace 100 años, ya que la primera edición de esta se celebró el 1 de julio de 1903. ¡Wow! ¡Ay, qué viejita! Sí, sabía que tenía historia, pero 1903. En el sector del eléctrico, la producción de electricidad con energía nuclear en Francia equivale al 78% y es el país con más centrales nucleares por persona del mundo. Tiene 58 reactores para sus 66 millones de habitantes. La siguiente es Japón con 54 reactores para 127 millones de habitantes. Francia ha sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. En cinematografía, lo que más destaca en Francia es el Festival de Cannes. Cada año, en el mes de mayo, a excepción por estos del año pasado y en la ciudad francesa de Cannes, tiene lugar el festival de cine más importante del mundo. Este festival es un festival de cine categoría A, celebrado en la ciudad francesa de Cannes y acreditado por la FIAPF, junto con las festividades de Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Karlovy, Bari y Venecia, entre otros. Claro. Sí, aquí, digo, yo no sé cómo nació el Festival de Cannes, el tiempo que lleve, pero como este festival, bueno, hay gente que gana gana un premio en el Festival de Cannes y hay muchas películas, sobre todo europeas, que tú le ves esta palmita, es como los símbolos, ¿no? De haber ganado algo, y Sí. tú ves cine que dice ganar Festival de Cine de Cannes y son películas bellísimas. Pero el americano luego hizo sus Óscares, ¿no? Porque ahí es como que
la competencia y el Oscar lo han hecho así como el festival del mundo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, mucho público francés, francés europeo, que sobre todo de Europa, que este festival lo ven como algo mucho más sólido, ¿no? De hecho, Sí, tú ves las nominaciones de películas de los Óscares y son muchas películas comerciales, ¿no? sí. Sí, intelectuales, de cultura y todo, pero así muy general, muy comercial. Y el Festival de Cannes sí es un cine mucho más de arte, más sofisticado, más documentado, no sé, es otra historia. Entonces, cuando ven una película que tiene esa película que haya ganado, sea nominada al Festival de Cannes, yo les digo, no dejen de verla, es seguramente una gran película, ¿no? Sí, es lo que tiene como más o menos como un logo el Festival de Cannes es que todo lo que hacen es por amor al arte, Claro, no por valor comercial. Y eso sería todo, profe. claro. Wow, pues qué bonito viaje a Francia y pues no nos queda más que agradecerte este boleto que nos regalaste el día de hoy. Así es que pues yo te agradezco mucho la mañana, ¿no?